Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Muy bien, hoy vamos a tratar otro tema más que está relacionado con la diaconía. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de la diaconía y la evangelización. Como dijimos anteriormente, y no vamos a verlo porque eso está tanto en Classroom como lo hemos dicho varias veces, la diaconía es muy amplia. Vamos a ver en este caso que en la iglesia del primer siglo hubieron diáconos que también se dedicaron a la predicación. Y con esto hemos dicho que la diaconía no es fundamentalmente para enseñar ni para predicar, pero Dios ha levantado a algunos con el don también de predicar. Por consiguiente, diríamos que no es extraño que también exista un diácono que sea diácono y a la vez evangelizador. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental de la evangelización? No es que el diácono tenga que ser un teólogo. No tiene que saberse la Biblia de izquierda a derecha, del Génesis al Apocalipsis, o el griego, ni el hebreo, ni el latín. Lo que él tiene que saber, y es lo que hizo precisamente Felipe, el diácono Felipe y el diácono también Esteban, que son los dos diáconos que la Biblia habla que eran predicadores. Ellos hacían una cosa, ¿predicar qué? ¿Qué predicaban? El evangelio. Ellos no es que eran maestros de la palabra de Dios, de toda la Biblia, sino que predicaban el evangelio. Y de eso nosotros vamos a hablar hoy, porque todos los diáconos o diaconisas pueden predicar el evangelio. El evangelio es un tema más pequeño, más preciso. No es ser teólogo para aprenderse la Biblia de izquierda a derecha. Vamos a ver entonces, en este caso, qué es la evangelización y cuál es el tema de la evangelización que tocaron los evangelistas diáconos del primer siglo, Esteban y Felipe y otros evangelistas, obviamente, y que hoy nosotros podemos tratar. En Classroom está también y el contenido y el tema de la evangelización no es un tema amplio porque no se trata de toda la Biblia. La evangelización propiamente se centra en predicar a Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿qué cosas debemos nosotros predicar, por ejemplo, en la evangelización? Sobre todo en calidad de diáconos o diaconisas, ¿no? En primer lugar, tenemos que, hay varios textos, pero he elegido nada más algunos. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice así, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Una idea fundamental que hay que enseñar o decir cuando se evangeliza a las personas, porque el evangelismo es básicamente para las personas que todavía no han obedecido el evangelio, obviamente, aunque también existe la figura de algunos hermanos que, por ejemplo, se han apartado. Ya eso sería para otro tema que también podemos ver. Pero en este caso vamos a hablar sobre todo aquellos casos de personas que no han obedecido el evangelio. Entonces la palabra de Dios
nos dice primero que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, este texto nos dice a nosotros que todas las personas son pecadores. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entonces este texto es importante tenerlo presente el que evangeliza y leérselo a las personas. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, bueno, pero ¿qué pecado yo he cometido? Yo soy buena persona, ¿verdad? Pero recuérdense que nosotros no estamos predicando un evangelio de valores y estándares sociales humanos, sino de los estándares de Dios. Y en los estándares de Dios dice la palabra de Dios que nosotros todos hemos pecado. Todos. Es decir, que nosotros podemos decir que hasta el más bueno ha pecado. ¿No es así? ¿Sí? Hasta el más bueno ha pecado, según la palabra de Dios. Entonces, si estamos claros en que todos somos pecadores, es lo primero que tenemos que enseñar el evangelio. Entonces tenemos que decir que tanto el que es rico necesita el evangelio porque es pecador. El que es pobre necesita el evangelio porque es pecador. El profesional necesita el evangelio porque es pecador. Es decir, todos necesitamos el evangelio porque somos pecadores. El que es honorable necesita el evangelio y el que no es honorable también necesita el evangelio, porque la palabra de Dios es clara en que todos somos pecadores. De modo que nadie puede decir que no ha pecado. Ante Dios, no es ante nosotros, ante Dios. Pero, ¿qué implicaciones tiene ese hecho de que seamos pecadores para Dios? En el mismo libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos dice la palabra de Dios. Romanos 6, verso 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí vemos nosotros otro tema que tenemos que enseñar cuando evangelizamos. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir el escritor o el apóstol Pablo cuando dice eso? Él lo que está diciendo es que el pecado produce en nosotros muerte espiritual, porque nosotros estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. ¿Y qué quiere decir muerte desde el punto de vista espiritual? Quiere decir que la muerte significa que, ¿en qué sentido estamos muertos? La palabra de Dios, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros estamos separados de Dios. Eso es lo que quiere decir muerte espiritual. O sea, el pecado me separa de Dios. Y como todos estamos en pecado, todos estamos separados de Dios. Algunas personas pueden decir, Dios está conmigo, yo estoy con Dios, pero la Biblia dice que si usted está en pecado y no obedece el evangelio, usted está separado de Dios. Esa es una verdad de Dios, no mía, aunque no nos guste, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted está muerto, dice la palabra. Usted está separado de Dios. Y eso hay que decirlo con seguridad y firmeza, porque nosotros no podemos hablarle de la salvación a las personas si primero no lo convencemos de que es pecador, ¿no? Entonces, luego que nosotros hemos establecido estos dos puntos claros, fíjese que no se trata de usar mucho texto para evangelizar. Claro, eso, el aprendizaje nos ayudará a nosotros a mejorar cada día más la evangelización. Pero el primer aspecto que tenemos que dejar claro ante toda persona que llevamos el evangelio es, 1, que es pecador; 2, que está separado de Dios porque está muerto. Luego vamos a leer 2 a los Tesalonicenses ahora, en el mismo tema del evangelio. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el 6 hasta el 10. Dice así: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo,
con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí vamos a leerlo. Con este texto, que es otro texto clave que tenemos que tener para evangelizar. Por eso, el diácono puede ser evangelista, va a evangelizar, no va a explicar toda la Biblia. Aquí dice, ¿qué cosa dice aquí en este tercer punto? Fíjese, el primer punto que hemos visto es que todos somos pecadores. El segundo punto es que estamos separados de Dios porque somos muertos. Pero hay un tercer punto que es el que más nos lleva a nosotros a pensar en la evangelización. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. La Biblia dice aquí que Jesús vendrá un día. Entonces, nosotros, todos los cristianos, pero especialmente los que estamos en diaconía, tenemos que ser sensibles. ¿En qué sentido sensible? En que Dios está diciendo que Jesús va a llegar por segunda vez en llama de fuego, hermano. Ya no va a venir como ser humano, sino en llama de fuego con sus poderosos ángeles, dice. Y ahí dice qué va a venir a hacer. No, ni siquiera el apóstol dice, no sé qué va a venir a hacer, a lo mejor le va a traer una pastilla. No, dice ahí. Vamos a leer. Dando retribución. Retribución quiere decir pago. A los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio. Entonces, los que hemos obedecido el Evangelio, los que sabemos, los que creemos con fe que Dios existe, los que creemos que Dios trajo primeramente un diluvio, los que creemos que Dios castigó a Sodoma, los que creemos que Dios realmente no es una leyenda, sino una verdad que ha pasado, sabemos que un día va a venir Dios. ¿O no es así? Entonces, ¿a quién quiero yo salvar como hermano, como diácono? Esta es la sensibilidad por la cual, aunque yo tenga pereza, aunque una hermana diaconisa tenga pereza, quiere salvar a sus hijos, a su familia, porque nosotros somos conscientes de que ese día va a llegar. ¿O no es así? ¿Y qué va a pasar con nuestra familia si no ha obedecido el Evangelio? Aquí dice, los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio. ¿Qué va a pasar con la familia nuestra? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, nuestros amigos, si no obedecen el Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí dice que Él va a dar retribución, es decir, va a pagar a cada uno. Noé predicó, dice la Biblia, 120 años. Ese hombre de verdad que predicó. Lamentablemente dice que ni uno se convirtió, lo más grave, ni uno solo. Pero él, a pesar de eso, él no se cansó de predicar. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Dios iba a hacer justicia. Hoy hay muchos hermanos predicando, pero vamos a hablar de nosotros. Ponemos la bocina. Acá todo el mundo sabe que nosotros somos cristianos, porque esa bocina está alta. Todo el mundo sabe que somos cristianos. Algunos dirán que somos locos. Nos reunimos todos los domingos en la tarde. Pero nosotros estamos convencidos de que Jesús va a llegar un día. Y Él no viene con paños tibios, aquí lo dice. Él no viene a jugar ni a bromear, sino que viene a retribuir.
a dos tipos de personas, a los que no conocen a Dios y a los que no quisieron obedecer el Evangelio. Entonces, cuando estas cosas yo las reflexiono, yo me pongo a pensar en mi familia, por ejemplo, y yo creo que cada uno de ustedes piensan en lo mismo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi hermano, que no obedece el Evangelio, que está apartado. Yo me pongo a pensar en varias familias mías que no obedecen el Evangelio. Yo me pongo a pensar en personas que no obedecen el Evangelio. Entonces, es algo por el cual nosotros, a pesar de eso, nos esforzamos. Alguien dirá, pero Leopoldo, ¿por qué tú inviertes pagando radio, pagando software? Porque yo por lo menos quiero salvar a uno. Beatriz quiere salvar por lo menos a uno. Y esta Nayi debe tener el deseo de salvar por lo menos a uno. Porque a uno que salvemos, lo salvamos de esto. Porque no se va a enfrentar a cualquiera. Dios no es cualquiera. Dios no es cualquiera, ¿no? Seguimos. Por eso es que nosotros en el evangelizar también le podemos leer 2 de Pedro 3, 9 y 10. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 9 y 10. Porque la gente dice, sí, pero eso lo predican y siempre es lo mismo. La gente está en eso. Estamos en pandemia y nadie hace caso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver, dice. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no ha venido todavía? Porque Él lo ha prometido. ¿Pero por qué todavía no ha venido? Dice, porque es paciente, porque Él no quiere destruir a nadie, pero lamentablemente un día tiene que venir. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero claro, la gente dice, pero ha pasado 2000 años y todavía nada. Pero en la mente humana ha pasado mucho tiempo, pero en la mente de Dios probablemente ha pasado 2 días nada más. Mira lo que Él dice en el verso 8, dice, pero amados, no ignoréis esto. Por eso se refiere abajo sobre el tema de la tardanza, que para el Señor, para Dios, no para mí, un día es como 1000 años. Y 2, como 2000 años, pues. Entonces, ¿cuántos días ha pasado para Dios si lo vemos así, como Dios lo ve? 2 días nada más ha pasado. 2 días nada más ha pasado. Para mí ha pasado mucho tiempo, pero para Dios ha pasado nada más 2 días. Y a lo mejor Él diga, en el tercer día ya yo acabo esto. Un día va a venir. Y por eso es que nosotros andamos como locos haciendo este esfuerzo. Porque un domingo en la tarde yo quisiera estar viendo otra cosa, haciendo otra cosa. Beatriz también haciendo otra cosa. Cansada me dice que está. Pero nosotros queremos salvar almas. Queremos primero salvarlo nosotros mismos, ¿no? Y queremos salvar almas. Porque sabemos que al que va a enfrentar las personas, nuestras amistades, un día mi hermano, por ejemplo, va a estar frente a Dios y yo no voy a poder hacer nada. Él tiene que enfrentar a Dios solo. Y así cada uno de nosotros lo tendremos que hacer. Y qué lástima que muchos no van a estar preparados, ¿no? Qué tristeza. Pero lo que yo no quiero es decir, yo no lo intenté. La Biblia no dice que yo tengo que salvarlo. La Biblia dice que yo tengo que intentarlo. 1, 2. Y por eso, mire que Noé está en la Biblia como un gran profeta y un gran siervo de Dios. ¿Y convirtió a alguno? No convirtió a ninguno, pero es un siervo de Dios y está en el cielo. Pero le habló. ¿Y cuánto tiempo le habló? 120 años. Ese hombre no tuvo jubilación. Porque si fuera como los tiempos de ahora, a los 25, 30 años dice, ya me jubilo, ya no predico más. 120 años quiere decir que ese no tuvo jubilación. Eso es la jubilación de 3 personas, más o menos, si hubiera partido en 3 periodos los 120 años, ¿no? Entonces, no era que Noé no era un gran predicador,
sino que las personas tenían un corazón duro. Pero nosotros tenemos que predicar. Si la gente tiene un corazón duro, ese es problema de ellos. Bien, nosotros entonces tenemos que decirle este evangelio. Este es lo que nosotros tenemos que hacer en la evangelización, decirle esto a las personas. Y por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Juan 12:42, vamos a ir leyendo, hay muchas cosas que podemos, pero vamos a hacer un resumen. Mira, ya llevo 20 minutos y ya evangelizar 20 minutos ya es buen tiempo. Entonces vamos a ver, sí, vamos a leer algunos textos más, porque yo pienso que una evangelización con alguien debe tener un promedio de 30 minutos, no debe pasar más de ahí, porque de ahí uno pasa otro día a conversar con ellos. Entonces, por ejemplo, en Juan 12:42 dice la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 12:42. Dice así. Dice así. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, o sea, en Cristo. Pero, por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué es importante leer este texto? Pero porque usted entra hasta en una cantina y la gente del borracho dice: yo creo en Dios. Dice Santiago: los demonios creen y tiemblan. Aquí dice la palabra de Dios. Juan dice que los gobernantes creyeron en Jesús. Pero, ¿cuál era el pero? No lo confesaban. ¿Por qué? Por temor a los fariseos. Porque no querían que los expulsaran de la sinagoga. Es decir, la sinagoga era un lugar de estatus social, ¿verdad? Entonces ellos no querían que los sacaran de ahí y quedar por ahí como por dioseros. ¿Qué dice ahí? Ahí dice: prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Prefirieron la gloria, porque ellos no querían perderse el estatus, las ventajas que daba el estar en la sinagoga y estar con los fariseos. Entonces, creyeron. Hoy tenemos gente que creen en Dios, pero no tan prefiere irse a paseo, no quieren confesar a Dios porque no quieren perder privilegios. Nosotros, el sacrificio de mantenerse fiel implica a veces perder algunos privilegios, algunas concesiones. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice Jesús en relación a este punto, Mateo 10, ahora. Porque estos no querían confesar. ¿Qué dice Jesús? Por eso es que el que vamos a enfrentar el día del juicio no es un niño ni es cualquiera. A veces tenemos el pensamiento de que Dios es un abuelo viejo. No, con el cual podemos jugar. Dice Mateo 10, 32. ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús. Por tanto, dice: todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera, y cualquiera es cualquiera, ¿o no? No es así. Cualquiera es cualquiera, decía una vez alguien. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús es taxativo, Jesús es radical en este punto. A veces nosotros pensamos que Dios o Jesús es como un abuelo viejo que todo el mundo lo puede mangonear. Aquí parece que no. ¿Es así? No es así. Él dice: si tú me confiesas, yo te confieso. Si tú me niegas, yo te niego. Punto. ¿Qué le habrá pasado a Pedro? Él se arrepintió. Él lo negó, pero se arrepintió. Y esa es la situación. Que a veces podemos caer en negación, pero podemos arrepentirnos. Mientras tengamos vida. Por eso, mientras haya vida, hay oportunidad, ¿verdad? ¿Es así? Hay hermanos que se han apartado. ¿Tienen oportunidad? Sí, tienen oportunidad. Tenemos amistades y hermanos y familiares que se han apartado. Tienen oportunidad para arrepentirse. Bien, vamos a leer un último texto con el cual pudiéramos culminar, por ejemplo, la evangelización a personas que no han obedecido el evangelio.
¿Qué más debe hacer una persona? Porque estamos diciendo que deben confesar, deben arrepentirse. Por ejemplo, en Lucas 13, vamos a leer un penúltimo texto, Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13, verso 13, sí, 13. Verso 3 y 5, dice Jesús. Lucas 13. Dice: vamos a leer el 5. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, dice Jesús, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús está diciendo algo importante en cuanto al Evangelio. ¿Qué es? El arrepentimiento. Y Jesús lo dice con claridad: si no os arrepentís. ¿Y qué quiere decir arrepentir? Porque alguien dirá, ¿pero qué es eso? La palabra griega, que mucha gente no le gusta ir al griego, quiere decir, arrepentir significa cambiar. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, si no cambian, perecerán. Por eso es que aquí el punto es, Jesús dice, si no os arrepentís, si no cambian, perecerán. ¿Puede un borracho estar en la iglesia sin cambiar? No, tiene que arrepentirse, dice Jesús. ¿Puede estar un homosexual? Hay iglesias que ahora dicen, no, puede venir así, pero si la Biblia dice que tiene que arrepentirse. Es decir, tiene que cambiar. Eso es lo que dice la palabra. No yo. Ahora la gente quiere quitar estas palabras, pero Jesús dijo, si no, mire, vamos a leer más adelante. Dice así, el verso 3. El 2, vamos a leer el 2, dice. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Qué pasaba? La gente, los israelitas, los judíos, pensaban que cuando alguien sufría una enfermedad, una desgracia, decían, esa gente él pasó eso porque era muy malo, dice. Eso es lo que quiere decir Jesús ahí. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que los otros? Entonces Jesús dice, no. Por eso es que él dice aquí en el verso 5, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Mire, aquí se trata de cambiar la vida. El Galileo, que puede ser cualquier persona, que muere de una forma desafortunada por un accidente, queda atropellado en 1000 pedazos, sin cabeza, es tan pecador como aquel que muere y le ponen un ataúd de oro. Dice, si no ha cambiado su vida, todos perecerán igualmente, dice. Aquí entonces es importante que veamos que el Evangelio es para cambiar. Nadie puede pretender, porque no es conmigo, hasta yo no puedo engañar a Cristo y decir, Señor, yo soy tú, yo te sigo. Él va a decir, no te has arrepentido, Leopoldo, tú sigues siendo el mismo, tú no te has arrepentido. Dios sabe, Jesús sabe quién se ha arrepentido de verdad o no se ha arrepentido. Jesús conoce los corazones de las personas, ¿no? Dice, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Deuda. Pecado, pues, en otras palabras, es lo que quiere decir. ¿Eran más pecadores? No, dice. La deuda hay que cancelarla. La deuda ante Dios. ¿Y cómo la cancelamos? Yendo a Cristo. Yendo a Cristo. Vamos a leer entonces
en un último texto. 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. 1 Juan capítulo 2, verso 2. 2:2. Dice así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí la palabra clave es propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es el único que satisface la deuda que tenemos nosotros. Ni yo lo puedo satisfacer, ni usted ni nadie. El único que puede satisfacer la deuda, porque recuerden que hablamos de deudores. ¿Quién es el único que puede satisfacer la deuda que tenemos con Dios? Él lo dice. Él es la propiciación. La palabra propiciación quiere decir, Él es el único que satisface la deuda. ¿Por qué? Porque dice Dios, usted pecó contra mí, no contra, nosotros hemos pecado contra Dios, y ¿habrá alguien que pueda satisfacer la deuda que tiene conmigo? Nadie, solo uno, dice Jesús. Entonces, ¿dónde yo tengo que ir para poder satisfacer la deuda que tengo con Dios? Donde Cristo tengo que ir, ¿verdad? Eso es lo que hay que evangelizar. Yo tengo que ir donde Cristo. Y ahí entonces tenemos que decirle, por ejemplo, al católico, por mucho que queramos ir donde María, nuestra amada hermana María, Madre de Jesús, la Biblia dice que Él es el que satisface, no María. Por mucho que yo vaya donde San Pedro, la Biblia dice que Él es el que satisface, no San Pedro. Entonces, Cristo es la propiciación, más nadie. Finalmente, podemos decir, leyendo Marcos 16:16, por ejemplo, en una evangelización sencilla a las personas, podemos decirle que en Marcos 16:16 exhorta. ¿Qué más tenemos que hacer para seguir la vida cristiana y avanzar? Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué tiene que hacer la persona? Creer, tener fe y bautizarse para perdón de sus pecados, dice la Biblia, ¿no? Y de ahí en adelante tiene que luchar duramente, aferrándose a Cristo hasta que Él venga. Y sigue el tema. Podemos decir que, por ejemplo, dice en Apocalipsis, ¿no? Él dará la corona de vida a los que han sido fieles. ¿Ah? A los que han sido fieles. No quiere decir que no vamos a trastabillar. Trastabillamos. Y ejemplo de eso es Pedro. Negó a Cristo. ¿Pero por qué Pedro sigue en la lista de los que van al cielo? Porque él se arrepintió. Él negó, pero dice, lloró amargamente, ¿no? Y ese lloro amargo significa que él se arrepintió. Nosotros vivimos siempre arrepintiéndonos ante Dios, porque siempre estamos negando. Jesús lo negó, pero nosotros podemos estar en la vida negándolo de mil formas, ¿no? Digo Jesús, Pedro. Entonces, en Marcos, cuando salió a evangelizar, dice Pablo se molestó porque dice que él dijo, no más, ya yo no sigo evangelizando más. Pero después se arrepintió y se convirtió en un gran evangelista. Está, por ejemplo, ejemplos de varios que en el camino no han podido, pero que se han levantado. Así que la idea no es caerse, sino levantarse, ¿no? Este es el evangelio que cualquier hermano lo puede manejar estos textos, mejorarlo, hacerlo más breve, según como sea la oportunidad, pero con esto se llega a la evangelización. Y cualquier hermano y cualquier diácono y diaconisa puede evangelizar a cualquier persona. Compartir el evangelio. Esta es la idea, compartir el evangelio, ¿no? Con cualquier persona. El diácono, la diaconisa puede hacer, o el hermano en Cristo lo puede hacer. No tienen que ser aptos para enseñar,
porque el que es apto para enseñar ya tiene que saber más Biblia. Ese es otro terreno. Pero para predicar el evangelio, esto que hemos enseñado, lo puede hacer cualquier hermano, cualquier hermana. Y si alguna hermana siente el llamado, hermano o hermana, siente el llamado de compartir el evangelio con sus familiares, con sus vecinos, estos son los textos básicos que puede aprender y tener escrito. Estas cosas parecen sencillas o parecen a veces complejas para otros, pero hay personas humildes que han ganado almas predicando este tema. No tienes que ser un experto ni nada por el estilo. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.